¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Estamos, ¿no? ¿qué tal? Muchas gracias por unirse a esta hora. De verdad sé que es un esfuerzo muy grande porque también lo vivo. Gracias por unirse a esta hora de la noche. Vamos a ir esperando a ver si se unen más personas. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Buenas noches, sí, doctora. Muy buenas, buenas noches a todos los que se nos van uniendo. Pues voy a empezar a dar avisos parroquiales, como dicen aquí en México. Pues miren, no tuve suerte de comunicarme con la gestora porque pues no me ha respondido, pero para lo del trabajo en equipo, no se preocupen, yo creo que sí se puede. Entiendo mucho, hoy traemos muchos temas y espero poderlos dar en una hora para que se vayan a descansar porque sé que pues vienen de la semana, vienen también de un día de trabajo, de muchas cosas y espero no hacer esta clase demasiado extensa como la vez anterior, que sea una hora, pero una hora muy efectiva, pero vamos a comenzar justo por decir eso, que no pude comunicarme con la gestora, sigo intentando, pero estoy segura de que no debe haber ningún problema. Como me sugirieron en el grupo de WhatsApp, vamos a empezar a ver mucho de lo que va a ser su entregable para la semana 3. Y también les quiero comentar algo. Apenas logré llegar, chicos. Saliendo del metro aquí bueno, en la Ciudad de México tenemos un metro bastante extenso, pero pues saliendo se soltó una tormenta impresionante y por donde vivo todo se inunda. Estuve así de no llegar a la clase y eso me preocupa mucho, por lo que chicos, yo sé que hicimos la votación, de verdad me apena mucho, pero yo creo que vamos a tener que cambiar la clase de día para el día sábado a las 10 de la mañana. Creo que será el horario más idóneo. Me comentaban que se les complicaba por lo de los entregables, pero miren, realmente yo estuve viendo los entregables y no es nada que no se pueda realizar en poco tiempo, y menos como les voy a enseñar yo a realizarlo, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos en un punto en el que los docentes no nos podemos quejar de el uso de la inteligencia artificial en los estudiantes. Mejor les voy a enseñar a usarla bien para que las cosas les salgan como les deben salir. Entonces, pues bueno, dicho esto, también quiero comentarles en lo que pues se nos unen más personas, eh, que seguramente este horario no le queda a muchos, pero también quiero decirles que no se angustien. O sea, yo he visto como, o he interpretado, porque más bien es eso, he interpretado como algunas señales de que probablemente están preocupados por cómo va a ser la calificación, por cómo va a ser todo. Sí, por favor, si alguien me hace favor de poner el link de WhatsApp aquí en la cajita del chat, yo se los agradeceré mucho. Yo de momento no puedo porque se me puede alentar aquí la conexión, pero si alguien nos quiere apoyar, se los agradezco de antemano. Miren, he visto estas manifestaciones como de mucha preocupación, ¿saben? Y yo me imagino que eso tiene que ver con experiencias previas que todos tenemos en la escuela sobre la calificación. Lo que más nos angustia cuando somos estudiantes, pues es obtener una calificación y más cuando tenemos alguna beca, algún estímulo que premie nuestro desempeño, ¿no? Yo lo que quiero decirles es que aquí no se tienen por qué angustiar y poco a poco en esta clase van a ir viendo por qué. Si esta clase, si toda esta materia me hubiera tocado diseñarla a mí, sí deberían estar preocupados porque los entregables no serían tan sencillos, pero yo no la diseñé y justo va a ser nuestro material didáctico para ir viendo lo que no se debe hacer al momento de diseñar un currículum, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo justo lo de los entregables, pero sobre todo quiero que conserven la calma, o sea, yo entiendo el modelo, entiendo muy bien el modelo de UTEL, porque durante 3 años estuve trabajando en UTEL como revisora de evaluación. O sea, yo estaba
justo en todo el área de evaluación y veía mucho lo que tiene que ver con el desempeño de los estudiantes. Tuve mucho contacto con docentes, entendí por qué pasaba lo que pasaba y es que muchos docentes, y espero que ustedes no sean así, tienen la idea de que el estudiante debe salir siendo el mega experto investigador non plus ultra de su materia. Eso no debe ser, ¿no? A final de cuentas, pues una materia está para aportarle cosas al estudiante, pero de ninguna manera va a salir siendo un investigador o va a salir siendo algo que alcance el nivel de experto, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues muchos docentes buscaban que su materia fuera lo más difícil, ¿no? Decían, no, es que queremos que siempre usen el pensamiento crítico. No es cierto, o sea, no siempre se debe usar el pensamiento crítico. El pensamiento científico, sí, pero el pensamiento crítico no es necesario en todas las materias. Muy buenas noches a todos quienes se nos van uniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente esas experiencias van haciendo mella en el estudiante y piensan que el docente les va a súper exigir, ¿no? Que un buen docente es el más exigente. En mi perspectiva, sí, la verdad es que yo tuve muy buenos docentes y todos ellos fueron muy exigentes, pero era otro modelo. El modelo en el que yo estudié era un modelo presencial, ¿no? Y era una perspectiva diferente. Aquí yo entiendo que pues la población de la universidad está compuesta por muchas personas que trabajan y que tienen familia y que a veces tienen una hora a la semana, como yo, porque tienen muchos pendientes que sacar adelante. Y luego el cansancio, a veces ya no duermen, a veces ya les va a dar casi algo porque son mal pasadas muy grandes. Yo no creo en llevar al extremo a un ser humano de esa manera, así que entiendo muy bien el modelo flexible de UTEL. Y por eso les pido que nos tranquilicemos. Yo sé que no todos pueden llegar a la clase presencial. Créanme, yo no les tomo participación ni asistencia. Esos no son criterios de evaluación y jamás deberían serlo. No hay una rúbrica objetiva para evaluar la participación de un estudiante. No la hay, ¿no? Porque a final de cuentas la participación tiene que ver con el punto de vista del estudiante y eso es subjetivo, ¿no? No hay una escala, un instrumento científico que nos diga que la asistencia debe contar como criterio de evaluación. Entonces, no se preocupen, si no pueden llegar a la clase, eso yo lo entiendo. Lo importante es que ustedes puedan ver las Open Class grabadas, ahí en el aula virtual tienen el acceso. Y también, si tienen dudas después de ver las clases o quieren incluso, aunque no tengan dudas, si quieren participar, miren, tenemos el grupo de WhatsApp que en estos tiempos la distancia es simbólica, ¿no? Si ustedes tienen ganas de dar su opinión sobre los temas sin problemas, créanme que yo los voy a escuchar. Pueden agarrar y mandar una notita de voz en WhatsApp diciendo lo que les pareció y yo los voy a escuchar y los voy a retroalimentar con todo el gusto del mundo en mis ratitos libres, cuando voy en el transporte público, cuando salgo a comer. Créanme que para eso están estas herramientas tecnológicas. Entonces, yo les pido que no nos estresemos, no nos angustiemos. O sea, a final de cuentas, quiero que sepan que cuentan con mi apoyo porque entiendo el contexto de mis estudiantes. Y eso es lo primero que tenemos que aprender a la hora de diseñar un currículum y a la hora de hacer cualquier cosa que tenga que ver con la educación. Eso lo vimos la clase pasada. Vimos cómo todo el modelo de Hilda Taba toma en cuenta el contexto del estudiante y nosotros no podemos decir que no tiene razón, si la tiene, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ya dados los avisos parroquiales, pues vamos a empezar con esta sesión. Les traigo cosas muy interesantes, chicos, pero lo primero pues es ver de qué va, ¿no? Aquí vamos a entender al currículum como un elemento clave de la enseñanza para el desarrollo de nuevas técnicas educativas. De hecho, vamos a ir analizando todo lo que podemos mejorar en un aula virtual. Obviamente el currículum es un elemento clave, es que sin el currículum no hay nada, pero bueno, aquí quieren que lo comprendamos, está muy bien. Reconocer la importancia del conocimiento como fin educativo mediante la implementación de un currículum debidamente estructurado.
Yo creo que la verdadera competencia de la sesión va a ser la segunda. Obviamente, sí, ya sabemos que el currículum es importante. No hay nada si no hay currículum, ¿no? Y hay currículum en muchos niveles, pero lo más importante es cómo hacer un buen currículum. Eso no lo sabe cualquiera y eso se los vengo a enseñar el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Pues sí, la verdad es que todos los docentes deberíamos entender el contexto de los estudiantes. Yo he visto unas cosas muy duras, muy difíciles, y a lo largo de, pues ya voy a cumplir 50 años, imagínense, o sea, realmente es que uno ve las cosas duras de la vida. He visto niños con enfermedades pues muy duras llegar y hacer su tarea, y yo creo que eso como docente a uno le debe llamar la atención para adecuar muchas veces el contexto, ¿no? También es verdad que nosotros como seres humanos debemos partir de una cosa. No todo tiene que ser sencillo, no todo tiene que ser fácil. Hay una frase que les quiero compartir el día de hoy y espero que se la queden, porque, bueno, yo coincido mucho con la forma de pensar de Freud. Habrá quien lo quiera, quien no lo quiera. Normalmente el que no lo quiere es porque no lo ha leído, pero yo sí. Y él tiene una frase muy hermosa que dice, me considero afortunado. Nada en la vida me ha sido fácil. Y piénsenlo, la verdad es que los obstáculos que nos opone la vida nos hace ser más inteligentes porque tenemos que emplear habilidades, mecanismos de todo tipo para vencerlos. Entonces, también hay que verlo desde ese lado, sí, hay que ser muy comprensivos con nuestra población educativa, pero también como estudiantes, y eso yo se los comparto. Ay, si yo les contara en qué situaciones he tenido que estudiar, bueno, se sorprenderían. Basteles decir que el día que me dieron mi grado de doctora, yo venía en el transporte público con un grado que nos da así la UNAM, ¿no? Y venía yo abrazándolo y llorando de todo lo que yo había tenido que pasar para sacar eso. Entonces, créanme que al final uno se siente muy orgulloso por haber vencido los obstáculos. Entonces, yo sé que no es fácil, todos tenemos problemas, pero creo que también todos tenemos la capacidad para encontrar la manera de vencer los obstáculos y cumplir nuestros sueños. Entonces, también quedémonos con eso. Dicho esto, chicos, pues vamos, primero que nada, a analizar, pues sí, analizar es descomponer todo en sus partes, sobre todo a conocer qué es lo que nos van a pedir en el entregable de la semana 3. Aquí me voy a detener porque luego, ¿qué es lo que pasa? A la hora de hacerlo, a veces no nos detenemos a revisarlo con calma y podemos cometer errores. Eso es lo primero que tenemos que evitar. Tenemos que evitar hacer las cosas a la y se va. Todo tiene solución y más ahora con la IA. Les voy a ir dando tips para que esto pueda salir de la mejor manera posible y rápido. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque, como les dije al principio, yo no diseñé la materia, porque si yo lo hubiera diseñado, este no sería el entregable de la semana 3, ¿no? Vamos a analizar por qué. Este entregable lo pueden encontrar en el espacio de la semana 3. Seguramente ustedes ya lo vieron, y nos dice que el objetivo es comprender la polisemia del concepto currículum y sus aproximaciones para analizar un currículum específico, reflexionarlo críticamente en sus consecuencias, retos y potencialidades en el contexto actual, además de reconocer los retos que enfrenta el currículum en la actualidad. No sé si ustedes lo entendieron, pero la verdad esto está muy ambiguo, muy confuso, y vamos a empezar a ver en qué nos equivocamos. Cuéntenme, ¿qué es lo primero que le ven a esto? Escríbanme ahí en la cajita del chat a ver si coincidimos. Mi primer verbo, comprender, está en el nivel de comprensión, pero luego me le van poniendo aquí un verbo de análisis en el primer entregable. O sea, tiene tantos verbos este objetivo que no se entiende en qué nivel cognitivo está, y por eso resulta también confuso, exactamente, conocer como primer verbo. Es comprender, lo tienen más bien, comprender es el primer verbo. El problema de esto es que está oscilando entre todos los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom, y eso es lo que tienen que evitar a toda costa en un objetivo general. Un solo verbo y ya. Es lo único que deben considerar a la hora de hacer un objetivo general. Un solo verbo, ¿no? O un objetivo específico o una competencia, un solo verbo.
¿no? En este, que puede ser un objetivo de la actividad, un objetivo específico, debe ser un solo verbo. Y para colmo, no solo le ponen varios, sino que el nivel de analizar supera al primer verbo. Entonces, eso se vuelve confuso. Así que, pues, yo tampoco quiero que sufran. Si yo les digo que esto está bien, ustedes van a sufrir porque van a decir, ¿cómo voy a lograr comprender y luego analizar y luego reflexionarlo? Y además, si ustedes ven la redacción del objetivo, es bastante confusa. Ahora ya tenemos muchas herramientas para evitar esto. Cuando ustedes duden de su capacidad para expresarse de manera escrita, agarran a la IA y le dicen, mejora redacción, haz una redacción clara, comprensible, fluida, y créanme que cualquier IA, cualquier inteligencia artificial, lo hace. Y es necesario. No solo es a que a uno le guste, es necesario para que el otro nos comprenda, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de escribir? ¿En qué nos ayuda la IA? Básicamente, yo pienso una idea y lo que yo he visto en muchos estudiantes es el siguiente error, yo también lo cometía. Me detengo a pensar cómo redactarla adecuadamente y en lo que me detengo se me va la idea. No hagan eso. Si ustedes quieren escribir, escriban como se les viene a la mente, aunque quede mal redactado, aunque haya redundancias, pleonasmos, eso no importa. Ya después lo refinan y lo pueden refinar de dos maneras. O lo hacen manual, ¿no? Y van buscando sinónimos y van buscando que la redacción cuadre como lo hacíamos en mis tiempos, que no había ni internet ni inteligencia artificial, o lo hacen con la IA. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Por qué? Porque al final lo que yo necesito es que el otro me entienda, ¿sí? Y si yo no sé redactar, o yo redacto confuso, o yo creo que lo redacté bien, pero resulta que no es así, pues eso no va a surtir ningún ejemplo. Entonces, utilicen la IA para mejorar siempre la redacción. Bueno, después de esto que no se entiende, las indicaciones son, para esta semana vamos a iniciar trabajando con un artículo en la modalidad de estudio de caso. Lo elaboraremos de manera individual o en binas y lo trabajaremos en el desarrollo de las siguientes semanas. Empezaremos planeando la fundamentación del mismo. Para ello te sugiero seguir el siguiente orden. O sea, ya ahí hubo alguien que no metió eso a la IA y ahí se repitió seguir siguiente orden, ¿no? Dice, repasa los materiales que has revisado hasta ahora, así como tus notas del contenido visto en las clases magisteriales. Y luego piden un mapa conceptual en el que planteen al menos 4 retos que enfrenta el currículum en la actualidad. Este mapa servirá como base para organizar sus ideas y desarrollarlas en el ensayo. Bueno, aquí ya primero me dijeron que era un estudio de caso, luego ya me dijeron que era un mapa conceptual y luego ya me dijeron que es un ensayo, ¿no? Y luego al final vuelven a decir, redacta un ensayo en el que establezcas las relaciones entre los retos que observas y cómo deben ser trabajados desde el currículum escolar. Tu trabajo debe tener portada, índice, introducción, desarrollo. Y en el desarrollo nos dicen eh, que tienen que explicar las ideas planteadas en el mapa conceptual. Entonces, es muy interesante porque nos están pidiendo un ensayo, pero no nos explican para qué el mapa conceptual. ¿Alguien sabe para qué le están pidiendo un mapa conceptual? Sí, sí, pónganmelo ahí en los comentarios Profe, o en la buenas cajita. noches, Ajá, ¿cómo sí, adelante, estás? adelante. Bueno, lo que yo comprendo es que a partir de el mapa conceptual, ¿cierto? Que es, digamos, como la base que hace referencia a las ideas planteadas o los conceptos básicos, ¿cierto? De lo que es el currículo, realizar dicho ensayo, ¿cierto? O sea, ese es como nuestro macro. Ujú. Sí, a veces la verdad es que sí, el mapa conceptual sirve para ordenarnos, para saber qué vamos a poner primero, qué vamos a poner después, ¿no? Aquí la verdad no queda muy claro, ¿no? Si también lo deben incluir o si solamente lo van a realizar. Y yo quiero ir haciendo énfasis en esas ausencias, en esas omisiones, para que vean lo que ustedes no deben hacer a la hora de diseñar un currículum, ¿no? Porque no le queda claro al estudiante, al menos si yo fuera estudiante, yo diría, bueno, pero ¿le incluyo el mapa o no le incluyo el mapa? No sé si alguien más se pregunta lo mismo, ¿no? Pero eso no queda tan claro y siempre debe quedar muy claro, ¿no? Entonces, al final les piden, pues explica estas ideas, ¿no? Preguntándonos de qué manera el currículum profesional prepara a los estudiantes para continuar formándose para la vida.
cómo se puede trabajar la flexibilidad curricular en la obtención de títulos académicos. ¿Nos interesa solamente obtener el título o nos interesa aprender, no? ¿Qué otros retos se enfrenta el currículum en la actualidad? ¿Estamos preparados académicamente para otra emergencia académica? Emergencia, ¿cuál otra emergencia académica? Yo creo que se refieren a la emergencia sanitaria, tal vez, ¿no? Y sus conclusiones y sus referencias bibliográficas. Aquí es muy importante que vean que la extensión del documento debe tener un mínimo de 8 páginas, no hagan menos. Pues todo es un poco confuso, chicos, pero todo tiene solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Van a agarrar este texto del aula, esa es una sugerencia, pueden hacerlo de la manera artesanal o esta. Lo copian en un documento de Word y lo guardan. Y luego van con la inteligencia artificial de su preferencia y le dicen que haga una lista de cotejo con base en todo lo que solicitan en este documento que ustedes hicieron, pegando estas instrucciones. Una vez que ya hayan hecho su trabajo, ¿no? Díganle que ya ustedes guardan su trabajo en otro documento y le cargan los dos, le cargan la lista de cotejo que hizo a partir de estas instrucciones la IA y le cargan su trabajo y le dan la instrucción, le dicen, por favor, verifica que cada uno de los puntos de la lista de cotejo esté presente en el trabajo que también te adjunto y se llama tal, ¿no? Con eso, ustedes lo que van a hacer es que van a garantizar que su trabajo cumple con estas cosas que les están pidiendo, que son bastante ambiguas, pero bueno, puede cumplirlas, ¿no? Eso, para eso nos sirve la innovación, para eso nos sirve la inteligencia artificial, a final de cuentas, porque también a veces a uno se le va la onda, ¿no? Y dice, ay, ¿qué tal si no respondí una pregunta? ¿Qué tal si no hice esto? ¿Qué tal si no hice lo otro? ¿No? Entonces, a partir de esto, yo lo que quiero que vean es cómo un mal diseño curricular, no es por criticar al que lo hizo, ¿no? Digo, pero a veces uno tiene el ojo más experto, ¿no? Un mal diseño curricular puede resultar ambiguo para el estudiante y de ahí se deriva toda la angustia que luego sienten ustedes en las materias, y lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿con qué nos vamos a conformar? Con que den respuesta a estas preguntas, ¿no? Y les voy a proporcionar aquí en la cajita del chat una referencia que ustedes pueden buscar en internet si la encuentran. Yo la verdad no la tengo en electrónico, tengo las copias de cuando yo estudié. Se llama, es de Alicia de Alba y es el currículum como praxis, algo así como praxis, como práctica o como praxis. ¿Por qué Alicia de Alba? Alicia de Alba es una de las investigadoras más importantes de la UNAM que trabaja el tema del currículum. Y como producto, como praxis, se llama el libro, perdón. El currículum como producto o como praxis, hasta ahorita me acordé. Praxis, de Alicia de Alba. Búsquenlo. Y ese libro les va a responder mucho de esas preguntas, porque ella justamente va criticando, a final de cuentas, qué es el currículum y por qué como producto, como praxis. Incluso se avienta una disertación muy interesante del término praxis, ¿no? De dónde viene la idea de praxis, ¿no? Para ella, praxis va más allá de la práctica, digamos, del hacer por hacer pragmático, ¿no? Praxis es una articulación entre la teoría y el materializar los productos, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante. Si no lo encuentran, seguramente van a encontrar artículos que lo mencionan, también valen la pena, pero Alicia de Alba es la mejor para hablar del tema del currículum en la UNAM. Nos dice John, tengo una duda. ¿El mapa conceptual y ensayo va en desarrollo o esas preguntas se le da respuesta en ensayo? Por lo que yo entiendo, John, el ensayo debe dar respuesta a estas preguntas y el mapa conceptual únicamente le va a servir para guiarse. Es lo que intentaron poner aquí, ¿no?
En todo caso, lo que se va a evaluar es que el ensayo dé respuesta a estas preguntas. ¿Hasta ahí tenemos dudas? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, Sí, señora. sí, sí, adelante, Edson. No, que todo claro, maestra, qué pena. Muy bien. Entonces, lo que vamos a evaluar es que se dé respuesta a estas preguntas y que su documento tenga un mínimo de 8 páginas porque es lo que están solicitando aquí. Lo pueden hacer en equipo. Uno se hace el mapa conceptual, otro se hace la introducción. Ya sabemos cómo trabaja uno en equipo. Y al final mi recomendación es esa. Descarguen estas indicaciones y pídanle a cualquier IA que haga una lista de verificación para checar que todos los elementos que están aquí estén presentes en su trabajo y eso pues les va a ayudar bastante a sacar una buena calificación. Bien, visto esto, visto lo del trabajo que toca para semana 3, pues vamos a continuar. Vamos a repasar básicamente un poco de lo que vimos en la clase anterior, que es el currículum. El currículum es mucho más que un plan de estudios, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que era el currículum? ¿Tomaron nota? Es una propuesta de aprendizajes. Eso es el currículum, básicamente, ¿no? ¿Por qué una propuesta de aprendizajes? Porque nos va a decir qué enseñar, para qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y cómo evaluar los aprendizajes. Eso es lo que ustedes van a hacer siempre que hablemos de diseño curricular. Tienen que dar respuesta a estos planteamientos, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cuándo enseñar? Y cómo evaluar los aprendizajes. Ahora, cada uno de estos planteamientos tiene sus recovecos, ¿no? ¿Qué enseñar también me implica ver a quién le voy a enseñar, ¿no? ¿En qué contexto, ¿no? Se mueve la persona a la que le quiero enseñar, ¿no? ¿Para qué se lo voy a enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Eso es muy interesante porque luego hay mucha gente que no sabe cómo enseñar o no sabe cómo plasmar esas guías, ¿no? Para llevar al estudiante y más cuando se trata de cursos en línea. ¿Cuándo enseñar? ¿En qué momento necesita una persona que se le enseñe las cosas? Y eso se conoce como la progresión o la seriación de las materias, ¿no? Y cómo voy a evaluar los aprendizajes. Ese es el coco de todos nosotros. Todos amamos la docencia hasta que llega el momento de la evaluación. Todos amamos el diseño hasta que llega el momento de la evaluación y nos encontramos con muchas cosas. Pero aquí tienen igualmente que calmarse porque yo he visto a lo largo de mi práctica, y yo he sido uno de ellos, profesores que odian a la gente que hace trampa, ¿no? O sea, hay estudiantes que hacen trampa en el examen, que le pasan las respuestas a otros, profesores que ya vieron que ya hizo plagio uno, o que si lo hicieron con la IA. Y miren, mi consejo, no se desgaste. Son profesores, no son policías del pensamiento. No tienen que dejar medio hígado en ver que alguien simplemente pues quiere hacer trampa. ¿Qué pasa con la gente que hace trampa? Pues es la que no aprende, ¿no? Y podrán llegar a ocupar puestos y todo, pero por palancas o por nepotismo, o por otro tipo de cosas, pero cuando les piden hacer cosas no saben, ¿no? Entonces ahí ya está en cada quien si quiere aprender o no quiere aprender. Ustedes no están para ser la policía del pensamiento, pero como estudiante, yo les puedo decir que a mí lo que siempre me sirvió fue no solo no hacer trampa, sino ver la manera de superarme con cada trabajo que yo hacía, ¿no? O sea, con cada tesis, con cada ensayo, siempre busqué superarme, siempre busqué hacerlo mejor. Y miren, ahorita que me dicen, oye, necesitamos un documento así, sí, ahorita sale. Mi tesis de maestría tiene casi 600 páginas en tiempos en que no había que ni plagios ni chat GPT. Así que pues, lo que me pongan ahorita, pues se me hace súper fácil hacerlo, ¿no? No le va a pasar así al que todo lo hace con la IA. Yo nada más digo. Entonces, cada quien sabe, ya siendo adultos, cada quien es responsable de eso. Entonces, cuando lleguen a la parte de la evaluación del aprendizaje, no se angustien, no se peleen con la realidad, solamente verifiquen
que esa parte esté orientada por criterios científicos que después vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el currículum, a final de cuentas, es como un faro que le va a dar la dirección a lo que queremos que otra persona aprenda, ¿ok? Eso fue lo que vimos la clase anterior. Y bueno, hablamos también de la enseñanza. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más acerca de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo voy a enseñar si no tengo un currículum bien armado? Y lo estamos viendo, esta clase es un poco el material didáctico, ¿no? A mí me hubiera gustado tener un aula con otros entregables. Para mí el primer entregable sería, a ver, diséñeme lo que son los objetivos y las competencias y el temario de un curso, ¿no? Eso para mí sería el primer entregable. ¿Por qué? Porque lo necesitan aprender. Vamos a ser sinceros, como investigadores no hay plazas, chicos, casi no hay, ¿eh? Plazas de investigadores que ganen los millones, no, no, casi no las hay. Donde hay mucho campo laboral para alguien que se especializa en la enseñanza, en el diseño instruccional. Y el diseño instruccional va de la mano del diseño curricular. Ustedes saben hacer un buen diseño curricular, van a hacer un buen diseño instruccional. Y si son buenos, los van a contratar y les van a pagar bien, ¿sí? Pero si no, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos tener muy presente que de lo que organicemos en el currículum depende todo, depende de la enseñanza presencial, en línea, en cualquier modalidad, ¿no? Porque es una guía que nos va a organizar los contenidos, que nos va a ayudar a planificar las experiencias, a seleccionar estrategias didácticas y a evaluar los resultados obtenidos, ¿no? Entonces, siempre un buen currículum va a favorecer una enseñanza coherente, pertinente y significativa. Y ahí les va un tip que les va a servir para su trabajo. Lo que estamos viviendo en México, yo sé que muchos de ustedes están en otro país, pero les voy a contar un poco de lo que se vive aquí en la enseñanza básica, ¿no? La educación básica que comprende el preescolar o la educación que se da en los primeros años, la primaria que se da de los 6 a los 12 años, la secundaria de los 12 a los 15 años, ¿no? Pues llegó una administración al gobierno que promovió un currículum que no tiene sentido. No tiene sentido ni para los profesores ni para los estudiantes. Digo, más allá de cuestiones partidistas en las que no nos vamos a meter, la verdad es que ese currículum no es funcional, porque ya no está organizado como antes, ¿no? Por materias de español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, no. Ahora todo lo organizan por proyectos y yo les puedo decir de primera mano que los maestros no saben ni qué hacer con eso. Entonces, cuando un currículum está mal organizado, la enseñanza se viene para abajo. Y pues la verdad es que muchas generaciones se están viendo afectadas, bueno, no muchas generaciones, pero sí muchos niños se están viendo afectados por una mala planificación en el currículum. Entonces, vean hasta qué grado llega a impactar el no saber diseñar un buen currículum, el no tomar contacto con la realidad de lo que se vive, ¿no? Era un currículum orientado a hacer que todos los niños tuvieran pensamiento crítico y demás, pero es que ahí yo ya tengo problemas, porque un niño de 6 años, claro que no va a tener pensamiento crítico porque ni siquiera tiene las estructuras cerebrales para realizar abstracciones del pensamiento, ¿no? Pero pues a veces la gente que está en el gobierno no lo ve y se le hace buena idea y entonces todo se viene para abajo. No sé cómo esté la realidad en su país, pero seguramente podrán encontrar ejemplos similares. Entonces, eso también lo pueden ir poniendo ahí en su trabajo, ¿no? Eh, bien, ¿cómo impacta el currículum? Esto es muy interesante, ¿no? Porque la verdad es que en todos los países la enseñanza ha atravesado una evolución muy interesante, ¿no? El currículum primero orientaba ciertas cosas, después fue cambiando y continúa cambiando en muchos aspectos. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De cómo antes la educación estaba separada, ¿no? Lo que llamamos coeducación, que es que los hombres y las mujeres compartiéramos un mismo espacio educativo, no vino hasta mediados del siglo XIX, es decir, de por ahí de 1950 es cuando se empieza a implementar la coeducación, al menos en México y seguramente también en muchos otros países de América Latina. ¿Y qué es lo que pasa?
aquí vamos a ver algo bien interesante y aquí es donde todos nos vamos a poner en tela de juicio. La educación nos encanta pensarla como eso que va a liberar al ser humano de la barbarie, de la violencia y demás. Y sí, en parte puede hacerlo, pero la verdad es que cuando hablamos de la escuela, cuando hablamos del currículum escolar, estamos hablando también de un aparato de control del Estado. Es decir, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Pierre Bourdieu, y si no, la verdad es que léanlo, es muy bueno, es un sociólogo. Aquí se los pongo. Pierre Bourdieu tiene varios libros en donde ven a la educación como una violencia simbólica, pero también como una reproducción de la ideología estatal. Su libro se llama La reproducción. Después va a haber autores que dicen, no, realmente no se reproduce tal cual, pero la verdad es que mucho de la ideología de una época, más allá de un país, de una época, se ve reflejada en la educación, ¿no? Y se influyen mutuamente. Hay cambios sociales que influyen al currículum escolar y hay cambios en el currículum escolar que influyen en el cambio social. Entonces se van influyendo mutuamente, pero la verdad es que la educación escolarizada no deja de ser un aparato de control del Estado. Entonces también nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? No para reproducir las cosas tal cual, sino para estar conscientes de que las reproducimos y por eso necesitamos un cambio de todo eso, ¿no? Entonces, el currículum siempre va a reflejar los valores, las prioridades y las necesidades de una sociedad. ¿Por qué les digo esto? Ay, no sé por qué nos regresamos, no le di a la flechita que era. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver lo que se conoce como una perspectiva funcionalista. Y uno de los mayores exponentes de esta perspectiva es Emil Durkheim, que es un sociólogo que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Durkheim tiene libros muy interesantes, de verdad muy, muy buenos, pero no deja de ser pues alguien con una perspectiva y su perspectiva es funcionalista. Para él, todo lo que vemos en la sociedad cumple una función. Y de eso va la perspectiva funcionalista, de que todo cumple una función en la sociedad, ¿no? Entonces, a través del currículum, seleccionamos los conocimientos socialmente válidos, los transmitimos incluso también como valores, socializamos a las nuevas generaciones para Durkheim, y esto es bien importante. Yo siempre he escuchado, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero yo siempre he escuchado esta máxima de que la educación se da en la casa, pero en la escuela van a aprender conocimientos. Y Durkheim les va a decir, ¿qué creen? Eso no es así, eso no es cierto. La verdadera educación se da en la escuela, porque todo depende de cómo entendemos a la educación. Para Durkheim, la educación es un dispositivo de socialización, ¿sí? En la casa, obviamente, hay una socialización primaria, pero esa socialización está mediada por lazos afectivos, ¿sí? O sea, si su hijo se porta mal, no lo van a sacar de la casa. Si su niño de 2, 3 años rompe su televisión, no lo van a expulsar de la casa, ¿sí? Pero en la sociedad funciona diferente. Si un niño no se sabe comportar en ciertos espacios, claro que será expulsado de ellos. Y eso para Durkheim es la verdadera educación, lo que nos hace ser seres sociales, ¿no? Seres que no sean violentos, seres que sean corteses, amables, ¿no? Responsables. Si una persona no es responsable, pues la verdad no tiene mucho futuro en la sociedad porque no va a poder conservar un trabajo, no va a poder realizar las funciones que se le piden. Esa es la perspectiva de Durkheim y a mí me parece que no está tan equivocado. Tiene un libro que se llama La educación moral, muy interesante, y se los recomiendo, porque ahí incluso va diciendo hasta cómo aplicar la norma con el niño, ¿no? Y qué pasa cuando un niño transgrede la norma. Uy, no, eso es tremendo, ¿no? Claro que sí, es un dato de la educación, un facto de la educación. ¿Qué pasa cuando un niño transgrede la norma? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué tenemos niños rebeldes? Todos los que tengan hijos, pónganme atención en esto. ¿Por qué? Les decimos, a ver, niño,
pórtate bien, ¿no? Haz tus deberes, ¿no? Y resulta que el niño no los hace. Y lo amenazamos y le decimos, te voy a quitar la televisión o el celular si no haces tus deberes. Lo amenazamos una y no lo hace, lo amenazamos dos y no lo hace, lo amenazamos tres y medio se lo cumplimos, ¿no? Pero a la mera hora ni se lo cumplimos bien y cuando se lo cumplimos, ¿qué creen? Hay un peligro, hay niños que aprenden justo a soportar el castigo, ¿sí? Hoy les voy a platicar un caso muy interesante. Hace muchos años yo tenía, vivía con mi mamá y teníamos una persona que nos ayudaba con los quehaceres de la casa y esa persona tenía un niño, la chica tenía un niño pequeñito y el niño pues demandaba mucha atención de su mamá, ¿no? Y la mamá la verdad es que no quería ser mamá, ella era muy joven y no había querido, pero pues tenía un hijo y ni modo de abandonarlo, ¿no? Entonces pues trataba de no ponerle atención al niño, ¿no? Eso se veía muy bien. Y un día el niño estaba sentado en un sillón que teníamos, que estaba en relleno de lo que le llamamos una espuma, como una esponja, y estaba su mamá planchando, y yo todo eso lo vi de primera mano y siempre se me ha quedado, ¿no? Y el niño la estaba observando. Entonces el niño empieza como a jugar con la esponja y la mamá le dice que deje eso o le va a pegar. El niño se queda quieto, la mamá sigue planchando y cuando la mamá vuelve a voltear a ver qué está haciendo el niño, en ese momento el niño agarra un pedazo de esponja y se lo come para que la mamá lo viera, porque aunque sea a través de los golpes que le daba la mamá, porque se lo sonaban, ¿no? El niño tenía la atención de la mamá. El niño había aprendido a soportar la sanción, el castigo. Y eso es lo más peligroso que podemos tener en la sociedad, porque un niño que ha soportado esa sanción ya no le tiene miedo y entonces puede transgredir cualquier norma. Y es el niño que cuando crece puede convertirse en alguien que tenga conductas de riesgo, ¿no? Desde robar, tomar sustancias nocivas, meterse en líos con la ley, ¿no? Díganos, Jorge. Profe, sí, qué pena haberle hablado así. Desde la educación moral también hay que influye mucho la parte legal. Sí, desafortunadamente los chicos en la actualidad, pleno siglo XXI, saben más de leyes que el mismo docente o la misma persona. Si yo te pego, que me demanda con el bienestar. Y realmente, una vez yo tuve una charla con personal de leyes y me decía, no, es que primero le creemos al niño. O sea, si el niño dice una mentira, y lo arrestan, a usted se lo llevan arrestado. Usted no le ponen a preguntarle que si es verdad, no, se lo llevan. Entonces, desde la parte ética y moral, como dice el libro, la parte legal no está tan definida como tal, y más que todo en los diferentes países, Ujú. porque, por ejemplo, en Colombia, ya no se le puede decir nada al niño porque desafortunadamente lo atrofia psicológicamente. Ah, sí. En la época, yo también muy bueno, estoy en los 50 que cuando uno, la mamita lo atendía con la operación chancleta, ay, ¿cuál? Venga, 18 cuartos. ¿Y cuántas personas salieron derechas y cuántas de pronto no cumplieron con esas expectativas? Actualmente, yo veo una cantidad de chicos que me preocupan. Todos quieren ser youtuber. Yo no Ah, sé cuál sí. va a ser el futuro de nuestro planeta, en donde todos quieren verlo por televisión y cuando sea en la vida real, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfrentar con algo durísimo. Gracias, profe. Gracias a usted, Jorge. Su participación es extraordinaria porque de verdad nos da mucha luz y nos da mucho para seguir justo con este tema. Muchas veces lo que pasa es que hay que entender lo que dice aquí, pues es que el currículum es hijo de su época y como hijo de su época, pues va cambiando porque las épocas van cambiando. ¿Qué es lo que pasa? Miren, mi país, México, es uno de los principales países, bueno, de los primeros lugares en maltrato infantil. Ay, es que luego aquí sí se ven unas cosas muy feas, la verdad, ¿no? Hay padres que no basta con la operación chancleta, luego sí se pasan y hacen cosas muy, muy duras contra la niñez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué a veces decimos, no, a mí me agarraron con la chancleta y salí bastante bien? No fue por la chancleta, fue por el límite. Hay que saber ponerle límites a los hijos. Lo que pasa es que muchos padres no soportan ser odiados y tenemos que soportar ser odiados si somos padres, ¿no? O sea, el niño nos va a odiar si le decimos que no a algo.
porque es muy pequeñito y sí, nos va a odiar, ¿no? Hasta de grandes, ¿no? O sea, siempre hay conflictos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo he visto muchas madres que el niño está haciendo el berrinche de la vida y son incapaces de decirle no, con o sin la chancleta, son incapaces de decirle no. Ese es el problema, ¿no? Que no hay un límite. Entonces, ¿cómo debe ser el límite? Y ahí nos va a ilustrar Durkheim. Fíjense bien, la sanción siempre debe ser reparadora y siempre debe estar en función de la falta cometida, ¿no? ¿Cuál es el error que cometemos los padres, no? El niño va y y le rompe un juguetito a un amiguito, ¿no? Y el castigo es, no vas a ver televisión, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la televisión con que le rompió el juguetito al amiguito? No tiene nada. El niño tampoco le puede atribuir sentido a eso, solamente sabe que si se porta mal le quitan la televisión y ya, y luego a veces dice, pues ni me interesa ver nada ahí, ¿no? Y X, ¿no? O eventualmente me la volverán a dar, porque también lo piensa así el niño, ¿no? No, ahí tenemos que ser muy congruentes, ¿no? Le rompiste un juguete a tu amiguito, voy a agarrar el juguete que más te guste y se lo voy a dar. Y a ver si no le duele, ¿no? Las consecuencias son las que tienen que experimentar porque las consecuencias ponen el límite, ¿no? Que fue y le pegó a un compañerito. Obviamente ahí pues no lo vamos a chancletear porque si ya la ley nos lo prohíbe, pero le pegaste, perfecto, no hay problema. Entonces te voy a estar vigilando, voy a hacer que le pidas perdón, ¿no? Voy a hacer que le hagas una reparación porque si le pegaste pues lo tiene que revisar un médico y te voy a descontar a ti de tu domingo para pagarle su consulta. O sea, el niño tiene que entender que toda mala acción tiene una consecuencia de reparación. Eso es fundamental para ir estableciendo límites. ¿Qué es lo que pasa? Que luego no sabemos establecer límites y luego también nosotros no tenemos límites. A veces estamos hasta el full de trabajo, todos estresados, y llega el niño y hace una cosa X y nos desbordamos. Entonces ya está acostumbrado a vernos enojados, ¿no? Entonces eso ya hace que nos vaya perdiendo el miedo. Pero lo principal para que un niño salga bien es número uno, querer ser padre o madre. Cuando ustedes de verdad quieren ser padre o madre, saben que tienen que educar. Y educar implica poner límites, ¿no? ¿Cómo? Simplemente es, yo digo que no y no. Y haz lo que quieras. Y tírate en la calle a hacer berrinche y la próxima vez ni siquiera te saco a la calle porque no me gusta que me hagas berrinche. Pero ¿qué es lo que pasa? Hacen berrinche y lo siguen sacando a la calle. No tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos que ser muy congruentes, revisar por qué no somos capaces de poner límites. A veces está en uno. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en mí que me impide ponerle límites al niño, ¿no? Y en la escuela es un poco así. ¿Qué es lo que ha pasado en la escuela? En mis tiempos todavía se le pegaba a los niños, ¿no? Niño que se portara mal, llegaba la maestra y con el borrador le daba así, tan, 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 en las manos, ¿no? A mí me daba tanto miedo que yo me portaba bien, ¿no? Pero obviamente esto, pues ha derivado en cosas también muy feas, mucho maltrato. Aquí en México ha habido mucho maltrato por parte de figuras de poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como docentes? Entender nosotros también que nosotros tenemos límites y saber cuál es la diferencia entre educar y entre maltratar, ¿no? Yo sé, de verdad entiendo y admiro a todas las personas que trabajan con niños porque qué paciencia. Yo lo he hecho y entiendo, de verdad, ¿no? Pero también sé algo, ¿sí? El niño respeta a quien considera que debe ser respetado. Les voy a poner un ejemplo. Mi hija estudiaba la secundaria con una maestra eh, que de verdad era insufrible, llegaba y les decía a todos que eran unos tontos y bueno, ya saben que no falta alguien que está como en esa frustración de que no le ponen atención, esa frustración la hemos sentido todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había un niño que en especial pues le gustaba mucho hacer travesuras, pero ese mismo niño en otra clase con otra maestra se portaba bien. ¿Por qué? La otra maestra con la que se portaba bien era una maestra que se sentaba a escucharlos, que se interesaba por ellos y eso hacía que la respetaran, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a veces tenemos que hacer? Entender que no porque nos paremos en un salón, ya automáticamente somos respetables, ¿no?
el niño no lo ve así. Para el niño, él tiene que vernos como alguien bueno, como alguien que se preocupa por él y que merece respeto. Y cuando nos ve así, es muy probable que nos respete, ¿no? Pero cuando nos ve como una amenaza, hasta se unen entre todos, los niños, ¿no? Y le hacen la vida de cuadritos al maestro. Pero cuando el maestro se gana el corazón de los niños, lo respetan. Eso sí es muy cierto. Entonces, también ahí tenemos que ver estrategias, ¿no? Es cierto, lo legal es impresionante. Aquí en mi país, un niño puede llevar un arma a la escuela y no lo expulsan. Está prohibido expulsar a un niño. Son cosas que deberían someterse a una revisión social, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que nos está tocando atravesar. Aquí es donde, lo que les decía, tenemos que poner en marcha mecanismos que nos ayuden a salir adelante con todo y estas restricciones. ¿Cómo puedo hacer que el niño me escuche? ¿Cómo puedo hacer que mi estudiante me escuche? Uy, si yo les contara, yo la verdad es que he trabajado más con adultos y a veces es más difícil que me escuchen los adultos a que me escuchen los niños, ¿no? Pero creo que siempre me ha servido el escucharlos, ¿no? Entonces es como recíproco. Ojalá y ese tip les sirva. Entonces, eso es el funcionalismo. Esa es la visión de Durkheim de, a ver, yo tengo que ser funcional en la sociedad. Para que yo sea funcional, pues obviamente tengo que educarme en un entorno así. Y entonces lo que verdaderamente educa es la escuela, porque ahí en la escuela ya no hay lazos afectivos que impidan que me expulsen. Bueno, ahora ya, más bien no lo pueden uno expulsar, pero sí lo pueden sancionar, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Que entendamos que la idea de Durkheim en la sociedad es que la educación va a permitir que el individuo se integre a la sociedad y sea funcional, ¿no? Sí, y lo hemos visto, cuánta gente hay que no puede conservar un empleo, cuánta gente hay que prefiere irse a robar, cuánta gente hay bueno, ya no digamos irse a robar, o sea, a veces va uno en el transporte público y yo los veo cómo se están peleando de la nada y digo, bueno, esto no es funcional, pero bueno, entonces tenemos que buscar individuos funcionales desde esta perspectiva de Durkheim, ¿no? Desde el funcionalismo, el currículum es un instrumento mediante el cual la sociedad transmite los conocimientos y valores que consideran necesarios para garantizar justo esa continuidad y ese funcionamiento, ¿no? Después de este pequeño brevario cultural, pues vamos a ver que hay unos principios que se relacionan mucho con lo que vimos la clase anterior, que los retoman de Sabalza. Sabalza es un autor que va a desarrollar muchísima teoría sobre las competencias, entonces obviamente siempre va a estar hablando del currículum. Para él, toda propuesta de aprendizajes siempre debe partir del principio de realidad. Lo que yo les decía al principio de la clase, o sea, ¿quiénes son mis estudiantes? Son personas que trabajan. Yo he trabajado y he estudiado y sé lo pesado que es. Son madres, son padres que quieren un tiempo para ver a sus hijos. Y son personas que la tienen complicada, pero quieren salir adelante. ¿Qué recursos tienen? ¿Qué contexto tienen? ¿No? Es el principio de realidad, ¿no? Sobre todo el contexto. Y luego, el principio de racionalidad implica que yo pueda definir objetivos claramente, ¿no? O sea, que los tenga claros, no como lo que acabamos de ver en el entregable, ¿no? Que los contenidos realmente tengan relación. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta materia se llama innovación curricular, ¿no? Diseño e innovación curricular. Hasta ahorita no hemos visto como tal en el aula algo sobre innovación. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Dónde está la congruencia? ¿No? Eso también se tiene que cuidar, porque yo he visto muchísimos currícula que, por un lado, están diciendo que se va a enseñar una cosa y uno ve los contenidos y están enseñando otra, y luego ve los recursos y están enseñando otra todavía diferente. Ahí no hay una perfecta alineación. En el currículum, como en la investigación, siempre tenemos que buscar una perfecta congruencia entre todos los componentes. Entre todos los componentes. Si uno se me sale, ya está mal eso, ¿no? Entonces, también está el principio de socialidad. Según Sabalza, este principio pues tiene que ver
con que veamos al currículum como una oportunidad de mejorar la sociedad, cosa que rara vez hacen las universidades públicas a las que se les destina muchísimo el presupuesto. Esto también lo pueden poner en su trabajo. Hay universidades como la UNAM, de la que yo salí, en donde de verdad se lleva un presupuesto enorme, pero ustedes salen de la universidad y no se ve la universidad por ningún lado, ¿no? ¿Dónde está la universidad cuando yo veo todo ese maltrato infantil, maltrato animal, explotación laboral? ¿Dónde está la universidad? ¿No? Entonces, más bien, el currículum tiene que adecuarse a resolver problemas de la sociedad, ¿no? Y también a responder a las demandas de la sociedad, ¿no? ¿Qué demanda la sociedad? ¿A poco seguimos demandando todos los médicos que se forman? O a lo mejor demandamos otro tipo de cosas, ¿no? No digo que los médicos no sean importantes, digo que puede haber otras carreras a las que también se les puede destinar presupuesto y que tienen más que ver con lo que estamos viviendo en el momento actual, ¿no? Y muchas gracias, Sergio. Y justo también el principio de sistematicidad, ¿no? Debe organizarse de una manera lógica y progresiva. Debo empezar de menos a más, siempre en el currículum. Y es lo que les digo, error cuando ponen el primer objetivo específico, lo ponen de análisis. Pero si yo tengo que ir en una gradación, yo no puedo analizar si antes no aplico. Y no puedo aplicar si antes no comprendo. Y no puedo comprender si antes no conozco. Es la taxonomía de Bloom. Debe ser progresiva siempre. No puedo empezar desde niveles altos. Tengo que ir de poquito a más. Y eso quiere decir el principio de sistematicidad. Ese es otro punto que pueden abordar en su trabajo. A ver, en la escuela, ¿realmente se cumplen estos principios? En cualquier escuela, en la que ustedes quieran, de educación básica, universitaria, la que sea, ¿realmente se cumplen? Yo rara vez los he visto así, que pueda decir, ah, esto cumple con todo, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos con la parte teórica. Vámonos a la práctica, chicos. Esto les va a servir. ¿Qué es un objetivo general? Esto ya lo hemos visto. Exactamente la secuencia y el orden de los verbos importa mucho. ¿Qué es un objetivo general? ¿No? Básicamente, un objetivo general es lo que me dice qué voy a enseñar. Es el qué, siempre el qué. Y debe empezar, perdón, con un verbo de la taxonomía de Bloom, pero ahí sí nos vamos a ir a lo más alto que queramos, porque es el objetivo general, ¿no? Ahorita van a ver por qué ahí me voy a ir alto. ¿Y cómo se construye? Ahorita les voy a decir. Del objetivo general se desprenden los objetivos específicos. Los objetivos específicos me van a decir cómo es que voy a alcanzar al objetivo general y esos son los que tienen que ir en progresión. Les voy a poner un ejemplo. Como objetivo general, el estudiante aplicará técnicas de identificación vehicular en un contexto de un operativo, de operativo del protocolo de operativos, vamos a ponerlo así, ¿no? Aplicará técnicas de identificación vehicular. Ese es mi objetivo general. ¿Qué tienen que hacer mis objetivos específicos? Decirme cómo le voy a hacer para que ese estudiante aprenda a aplicar eso. ¿Cómo le voy a hacer? Empiezo por conocer. Ah, pues el estudiante va a conocer lo que es la identificación vehicular y sus técnicas, sino cómo las va a aplicar. Luego me voy por comprender. Va, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero les comentaba yo la clase anterior que de acuerdo con la taxonomía de Bloom, de hecho, no sé si logré incluir, sí, cómo no, aquí está mi hermosísima taxonomía de Bloom. Aquí quiero hacer una precisión, chicos. No sé de dónde salió que el último nivel de la taxonomía de Bloom es crear. Cuando vean eso, la gente que hizo eso no sabe. Estos son los niveles de Bloom. Yo he leído a Bloom de primera mano y si quieren un consejo, lean a Bloom de primera mano. Estos son los niveles de Bloom. No hay nada de crear, nada, no. Se llama evaluación el último nivel, ¿no? Conocimiento, recuerdo información, comprensión, establezco, interpreto información en palabras propias, pero más allá de eso, fíjense muy bien lo que voy a hacer en el de comprensión. Voy a parafrasear, voy a diferenciar y voy a extrapolar. Esos son los tres subniveles del nivel de comprensión. Entonces, ¿qué voy a buscar en ese ejemplo que les ponía? Ah, pues que mi estudiante aprenda a diferenciar una técnica de otra. Ya que puede diferenciar todas muy bien, entonces sí, ya me voy a la aplicación.
que aplique el protocolo para identificar vehículos que están alterados, ¿no? Entonces, ¿ya vieron cómo me fui en progresión para llegar al objetivo general? Entonces, básicamente, el objetivo general me tiene que decir qué es lo que realmente quiero que aprenda mi estudiante lo más abstracto posible, ¿no? No todo tiene que llegar al nivel de evaluación. A veces lo único que quiero es que aplique algo, ¿no? Pero tengo que, en mis objetivos específicos, ir en esta progresión. Y me voy a regresar un poquito, ¿no? ¿Cómo se construyen? El objetivo y general y los específicos siempre empiezan con un verbo en infinitivo. Deben tener un verbo, ¿no? Como tal, que me va a indicar el nivel cognitivo y también deben incluir un para qué. O sea, quiero que haga esto, ¿para qué? ¿No? En mi objetivo general que les estoy poniendo como ejemplo será, el estudiante aplicará técnicas de identificación vehicular con protocolos de operativos para poder diferenciar cuando un vehículo debe ser remitido al Ministerio Público. ¿Para qué? ¿No? Entonces, va mi verbo, ¿no? Va mi complemento de cómo y así, pero también el para qué, ¿no? ¿Hasta aquí tienen una duda de cómo se construye un objetivo general? No, señora, vamos bien, gracias. Sí, a ver, construyan uno. Aquí pónganmelo en el chat. ¿Quién se anima? Anímense porque la retroalimentación que yo les dé les va a servir, de verdad, para que aprendan a hacerlo. Y si ustedes saben hacer un buen objetivo general, créanme que ya vamos de gane. Van a hacer buen diseño instruccional, ¿no? Ahora, ¿por qué les doy esto cuando realmente la materia se llama innovación? Porque si yo no sé innovar, más bien, si yo no sé lo básico, pues ¿cómo voy a innovar, no? ¿Qué es lo que pasa? Si yo se lo meto a la IA y le digo, hazme un objetivo general de lo que quieras, la IA falla. Mucho de lo que vimos al inicio de la clase puede que esté hecho con IA, ¿no? La IA no discierne lo que les estoy diciendo. Yo continuamente tengo que estar regañando a Gemini o al ChatGPT, me pongo mi diadema y los estoy regañando y les estoy diciendo, oye, no me puedes poner este verbo por esto y esto, ¿no? Si uno no sabe, la IA se los va a bailar, ¿no? O sea, la IA se les va a jugar la mala pasada, ¿no? Entonces, si alguien quiere que le retroalimente su objetivo general, con muchísimo gusto lo puede hacer, ¿no? Lo puede poner aquí, yo se los retroalimento, ¿no? Tampoco es obligatorio. O si no lo quieren hacer en este momento, está bien. Ahí está nuestro espacio del WhatsApp, ¿no? Si alguien se anima y lo quiere poner la cajita de ahí del chat, está bien. Y si no, lo quieren poner ahí en WhatsApp, yo se los voy retroalimentando en cuanto tenga un tiempo libre, ¿no? Muy bien, nos dice Jorman, reconocer la importancia de la TIC en los procesos formativos en los estudiantes de la educación media en zona rural del departamento de Antioquia. Ujú. Ese sería un objetivo general de nivel comprensión. Lo único que quiero es que mi estudiante reconozca eso. Para eso voy a armar un curso solamente para que lo reconozca. Por un lado, Jorman, ¿no? Eso podría a lo mejor ser más un objetivo específico que uno general. En los objetivos generales siempre vamos a irnos en niveles de aplicación, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí nos dice, vamos a ver, nos dice Elba, analizar descriptivamente el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y digitales en los docentes de básica primaria de 5 colegios públicos de Colombia con el fin de identificar los avances, limitaciones y factores institucionales que inciden en su desarrollo dentro de los programas de capacitación del talento humano. Está bien ese objetivo, Elba, porque trae su verbo, trae más o menos cómo, ¿no? Ese contexto y nos dice para qué. Pero yo lo que aquí veo es que quizá no nos ha quedado muy aterrizada la diferencia, porque no la he mostrado, entre un objetivo de investigación, que es más bien lo que me están compartiendo, y un objetivo en el diseño curricular, ¿no?
¿Cómo cambia? O sea, vean sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, el de Jorman, a Jorman le falta su objetivo, el para qué, ¿no? Pero reconocer esa importancia como para qué, ¿no? Y en el caso de Elba, ¿sí? Analizar descriptivamente esto, a mí me parecen más objetivos de investigación, ¿saben? Y esa es la diferencia. En la investigación yo produzco conocimiento. En el diseño curricular yo enseño justamente el conocimiento. Y son dos cosas diferentes, ¿no? Es decir, voy a hacer un curso, por ejemplo, en el caso de Elba, para que se analice todo esto, ¿no? Va a hacer un curso y ¿cómo le llamaríamos a ese curso? Probablemente nos vamos a dar cuenta de que es más un objetivo de investigación, ¿ya vieron? Cuando hablamos de un diseño curricular, hablamos de cosas que queremos que la gente aprenda a hacer principalmente, a menos que estemos pensando en estructurar una maestría, un doctorado, ¿no? Pero normalmente nos movemos en tres niveles cuando hablamos de diseño curricular y son, obviamente, conocimiento, comprensión y aplicación, pero casi siempre el objetivo general es de aplicación. Siempre les van a pedir que el participante, que el estudiante aplique algo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero enseñarle a alguien a poner uñas, ¿no? ¿Y cómo tengo yo que diseñar ese objetivo, ¿no? Vamos a ver más objetivos. Nos dice Luis Antonio, construir el diseño curricular del colegio UBAT a través de estrategias lúdicas con el fin de administrar correctamente la institución en el presente año escolar. De nuevo, vamos a ver ahí un objetivo de investigación, pero no es un objetivo del diseño curricular, ¿no? Es más como de un proyecto, ¿no? De desarrollo. Pero ¿a poco vamos a hacer un curso para esto, Luis Antonio? Quizá no, ¿no? No creo que sea de un curso. Luego nos dice Jorge, diseñar e implementar un programa de integración pedagógica estratégica de herramientas tecnológicas y Duolingo para fortalecer las competencias académicas en los niños de grados de transición. De nuevo, veo su objetivo y es un objetivo de investigación, ¿no? Acá nos dice Gilberto, analizar los procesos de innovación curricular, implementar en la institución educativa. Ustedes ven, me están construyendo objetos de estudio, ¿no? Que se convierten en objetivos generales de una investigación, pero no es lo que queremos aquí. Les voy a poner más o menos cómo podría ser, ¿no? Lo que quiero que haga mi estudiante. Aplicar métodos de intervención periodontal en pacientes eh, infantiles, utilizando técnicas de reconstrucción. Estoy diciendo algo de lo que no sé si hay alguien que es odontólogo, perdónenme, pero más o menos quiero mostrar, ¿no? Yo soy Técnicas, odontólogo. Jorge, perdóneme la ignorancia con la que estoy escribiendo esto, pero más o menos quiero mostrar la idea, ¿no? Sí, porque lo va Utilizando por ahí. técnicas de resina para evitar la pérdida de piezas. Ese es un objetivo para el diseño curricular, ¿sí? Porque yo es lo que quiero que aprenda mi estudiante. Vean los objetivos que me compartieron y pregúntenme si eso es lo que queremos que aprenda un estudiante o eso es lo que queremos investigar. No son la misma cosa. Esa diferencia la debemos tener bien clara. Yo los invito a hacer ejercicios para hacer objetivos en el ámbito del diseño curricular. Luego, conocer los relatos históricos locales, nos dice Víctor, sobre el conflicto armado en el departamento de Casanare para comprender y analizar los hechos victimizantes en que incurrieron los diversos actores armados implicados. Ok, ¿cómo voy a saber si estoy haciendo un objetivo de investigación o si estoy haciendo un objetivo de diseño curricular? Díganme, dígame, Víctor, ¿cómo se llamaría ese curso? Y quizá cuando nos hacemos esa pregunta, nos cueste trabajo responder. Si nos cuesta trabajo responder, es probablemente que no es un objetivo de diseño curricular. Si yo veo el otro, el que yo les compartí, ¿no? Ese de aplicar métodos de intervención, pero ¿cómo le puedo llamar a este curso? Métodos de intervención periodontal
2. Así se puede llamar mi curso, sin problema. ¿Ya vieron? Si yo le logro poner nombre a mi curso, es que sí es un objetivo de diseño curricular, pero si no, si me quedo así de, ¿qué curso puedo hacer con esto? Entonces es un objetivo de investigación. Ojo con eso, no confundamos. El objetivo de investigación y el de diseño curricular es muy diferente. El del currículum es muy, muy distinto, ¿no? Igual aquí nos dice Sergio, evaluar la brecha digital y pedagógica en el diseño curricular vigente en Asia, el avance de las herramientas de inteligencia artificial con el fin de estructurar una propuesta. Ahí vamos de nuevo. Si mi finalidad es estructurar una propuesta, no es un objetivo de currículum, es un objetivo de investigación. La investigación y el diseño curricular no son la misma cosa. Eso es algo que debemos tener. Aplicar técnicas de cepillado en pacientes infantiles de básica primaria para prevenir, se me movió un poquito, para prevenir el aumento de placa bacteriana y posible aparición de caries. Muy bien, Edson. ¿Y cómo se llamaría su curso? Póngame ahí, ¿no? Luego por aquí nos dice Luis Antonio, desarrollar talleres de habilidades DUA. Desarrollar talleres no es como tal un objetivo, es mi intención. El objetivo debe ir, acuérdense, con un verbo que nos dé cuenta de la habilidad que queremos que nuestro estudiante alcance. Jorman, lo escuchamos. Es que estoy organizando mi idea, entonces básicamente la diferencia de un objetivo u otro es ¿Qué? realmente en cómo lo voy a aplicar, ¿sí? Pues según estoy entendiendo. Y Cuando yo hablo Alba, entonces de objetivos para el currículo, involucra directamente al estudiante, ¿cierto? exactamente, Es el exactamente. El principal. Cuando ya es de Ujú. investigación, ya Sí, ya es es para lo que nosotros, yo, ¿no? eso, Exacto, lo que yo como persona puedo ejecutar. Pues totalmente. es correcto, ¿cierto? Así es, Jorman. Muy bien, lo comprendió muy bien. Exactamente. Cuando yo hago un objetivo desde el diseño curricular, mi prioridad es qué quiero que aprenda el estudiante. Eso es lo que responde el objetivo general, ¿no? Y mis objetivos específicos me van a ir dando pasos para poder llegar a ese objetivo. Ah, pues primero quiero que conozca las técnicas de cepillado. Ah, pues después quiero que conozca esto otro. Ah, después quiero que diferencie aquí. Ah, después quiero que haga una pequeña extracción de esta manera, ¿no? Y así me voy haciendo tantos objetivos específicos como necesite para llegar al objetivo general. Pero ojo, no son demasiados. Los objetivos específicos no deben pasar de 4 o 5, ¿no? Y justamente sí, Edson, el curso podría llamarse técnicas de cepillado. Entonces ya vamos viendo la diferencia. Muy bien, ¿no? Excelente. Luego por aquí nos dice Edson, desarrollar talleres teórico-prácticos con técnicas afrocontemporáneas de danza. Más bien ahí, ¿qué es lo que quiero que aprendan en esos talleres, Edson? Aquí entendamos también, desarrollar talleres no es un objetivo, es un proyecto, ¿no? ¿Qué quiero que aprendan en esos talleres? Ahí sí podría empezar mi objetivo general, ¿no? Eso se nos puede quedar ahí como práctica. Si quieren, podemos seguir practicando a través del grupo de WhatsApp. Lo digo porque ya son las 10:13 y seguramente están cansados, ¿no? Básicamente, quedémonos con esto. No es lo mismo el objetivo de investigación que el objetivo de diseño curricular. Los objetivos Ok, maestra. específicos, los objetivos específicos nos ayudan a conseguir al objetivo general y el temario justamente nos depende de los objetivos específicos y nos va a decir qué puntos yo tengo que abordar en cada objetivo específico para poder lograrlo, ¿no? Díganos, Héctor, ¿lo escuchamos? Sí, maestra, disculpe, que quería era aclarar mi duda con respecto a los dos objetivos que coloqué y se Ujú, me hizo de pronto más claro hacerlo en mi primer campo, que es la odontología, porque ahí ya sí usted aclaró que era la ejecución de lo que yo voy a realizar, porque de hecho el taller, ahora me aclaró que es especificar qué tipo de conocimiento se va a impartir en ese taller, ¿ya? exactamente, O sea, es como la exactamente. actividad específica de lo que se va a realizar. Así es. Listo. Ujú. Por ejemplo, si usted quiere que sus estudiantes aprendan cierta técnica de danza, entonces el objetivo es para así de aplicar la técnica de danza, y sus objetivos específicos que deben decir cómo vamos a alcanzar
que lo apliquen. Primero tienen que conocer esa técnica, después tienen que practicarla un poco, ¿no? O sea, en progresión, esa progresión es En ese fundamental. punto aplicaría, maestra, disculpe, aplicar conceptos Ujú. básicos de la danza contemporánea a actores y bailarines. ¿Cómo se aplica un concepto? O sea, los conceptos básicos de la... Es que esa es mi gran eh, como ambigüedad en cuanto a la parte artística, porque en la parte artística existen unos conceptos básicos, por ejemplo, en esta parte de la danza contemporánea, que, por ejemplo, movimientos básicos de locomoción, control Ajá. corporal, entonces, esos movimientos Ya básicos lo de entendí. locomoción, sí, Sí. esos son conceptos Ujú. básicos. Entonces, yo ejecutarlo en un taller, por ejemplo, trabajar a partir de caminar, rodar, correr, saltar, nadar. Exacto. Esos son conceptos básicos de danza. Entonces, Más que ya conceptos, bueno, obviamente hay una definición para ellos, pero son habilidades, Edson, sí, también, sí, señora. Aplican como ¿no? habilidades básicas también. Pero como estamos Exacto. hablando de la parte Ujú. dancística, porque también son de la vida cotidiana, entonces sería como aplicarlo directamente durante el taller, no Exacto. diseñar el taller exactamente. Ajá. Bueno, se puede incluso diseñarlo, ¿no? Si usted quisiera, ¿no? Pero si yo si yo tuviera que hacer un objetivo, yo ahí me iría pensando en términos de habilidades. Y cuando pienso en términos de habilidades, el verbo es aplicar, ¿no? Implementar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros, y lo entiendo muy bien, Edson, tenemos las definiciones muy interiorizadas de las cosas, ¿no? Entonces, lo que usted describe como conceptos son lo que para usted significa lo que significa la locomoción, por ejemplo, ¿no? Pero estos conceptos en realidad son habilidades que debe tener el estudiante para poder llevar a cabo cierto tipo de danza, ¿no? La danza clásica, por ejemplo. Y ahí, un objetivo general, si tuviera yo que diseñar un taller, ¿no? Podría ser, por decir algo, es aplicará eh, las habilidades básicas de tal cosa que haya en la danza para poder realizar este tipo de bailes, ¿no? O este tipo de movimientos, ¿no? ¿Qué va a hacer y para qué? Ese es su objetivo. Pero entendamos que los conceptos son lo que para nosotros significan las cosas, pero la definición es otra cosa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la investigación y cuando yo quiero como entender algo, voy para allá, ¿no? Y digo, a ver, si yo quiero enseñarle a un estudiante a que haga observación, ¿no? O que haga entrevistas, la habilidad que quiero que aprenda es realizar entrevistas, ¿no? Entonces yo podría hacer un curso, un taller, ¿no? Un taller de aplicación de entrevistas semiestructuradas para proyectos que incorporan metodologías etnográficas, ¿no? Para que el estudiante aprenda a hacer proyectos que incorporan metodologías etnográficas, ¿no? Entonces, como tal, para mí, la etnografía, la entrevista, son conceptos que tienen definiciones aquí, que yo sé que son, ¿no? Pero en realidad lo que yo quiero promover es la habilidad de aplicarlas. Y sobre eso va a ir mi verbo, ¿no? Entonces, eso es quizá algo que requiere como más afinación, mucha práctica, pero pueden empezar justo con la taxonomía de Bloom, ¿no? Empezar, si yo quiero un verbo de conocimiento, identificar. Uno de comprensión, reconocer o explicar. Uno de aplicación, pues obviamente aplicar, implementar, diseñar, realizar. Esos son verbos de aplicación. Entonces, acuérdense, siempre mi objetivo general en el más alto y mis objetivos específicos van en una progresión para alcanzarlo. Esa es la fórmula, chicos. Podemos seguir justo practicando, ¿no? Y nos dice por aquí Jorman sobre la clase, ahorita hablamos sobre la clase, y Gilberto nos dice, sería bueno que me diera los verbos que se deben colocar para hacer los objetivos generales, para hacer el currículum. Normalmente son de aplicación, Gilberto. Y vamos a poner aquí, o sea, lo repito, ¿no? Aplicar, realizar, diseñar, todo lo que implique acción son los verbos de ese nivel de aplicación, todo lo que sea una acción. Bailar, eh, Ejecutar.
Ejecutar, justo, muy bien, así es, Edson. Entonces, acuérdense siempre esta estructura. El objetivo general en el más alto y mis objetivos específicos son una escalerita que lo va a alcanzar, ¿no? Y mi temario se desprende de cada objetivo específico, de cada uno de ellos. La siguiente clase, si ustedes quieren, pues puedo seguir mostrándoles un poco cómo se hace esto, ¿no? Pero ahorita lo que quería es que les quedara como muy claro, ¿no? Que no es lo mismo el objetivo de investigación que el objetivo del currículum. En el currículum yo tengo que ponerme a pensar qué quiero que aprenda mi estudiante. Si mi objetivo responde eso, es un objetivo de diseño curricular. Si no lo responde, no lo es, chicos. Y bueno, en cuanto a la clase, ya terminando justo nuestra sesión, mis chicos, porque sé que están cansados y ya nos pasamos 20 minutos. Miren, a mí la verdad me queda mucho mejor al sábado a las 10 de la mañana, ¿no? Para, o sea, poder tener la clase. Déjenme valorar a ver si la agendo para las 10 de la mañana en la siguiente sesión, pero de qué va a ser el sábado por la mañana, sí, porque de verdad no quiero volverme a arriesgar a que no alcance yo a llegar, porque aquí por donde vivo, yo sé que ustedes me dicen, no, que todo lo que tienen que hacer para poder llegar a su casa a tomar esta clase, yo lo valoro, pero créanme que yo también me atravesé, casi hay unos charcos bastante importantes y la lluvia y todo, pero lo malo no es eso, ¿no? Lo malo es el riesgo de no poder llegar a la clase. Entonces, sí la vamos a agendar mejor para el sábado. Lo único que tengo que ver es que no se me cruce con unos pendientes que tengo y les parece bien que yo les esté informando por el grupo de WhatsApp cuándo será la siguiente clase, ya para que se quede el horario establecido, ¿sí? El sábado más temprano, déjenme verificarlo, Aleida, y les parece bien si el día de mañana yo les digo en qué horario del sábado, ¿sí? Nada más para que no se me crucen algunos pendientes que tengo por ahí. Pues bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad esta clase en donde vimos cuestiones teóricas, vimos cuestiones prácticas. Incluso, bueno, les insisto, si quieren, pues si quieren, a partir de lo que yo les dije, reestructurar sus objetivos, si tienen dudas, si las quieren plantear en el WhatsApp, con muchísimo gusto las podemos revisar por ahí. Yo les deseo que pasen una excelente noche y que puedan Maestra, descansar. última duda, qué pena. Gracias, doctora, muy Al amable. contrario, Bonita gracias a noche. todos. Muy bonita noche, que descansen, que tengan Gracias, muy doctora. buen Buenas fin de noches. semana. Hasta luego y seguimos en comunicación por WhatsApp. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a todos.